los levantaré, los muros veré caer. Porque no hay amor más fuerte que el que Dios ha mostrado al mundo al enviar a Jesús. Ese amor rompe cualquier barrera, que supera cualquier adversidad y nos acerca al Padre. Sabemos que esta canción será de bendición para ti. Les mandamos un fuerte abrazo. Hola hermanos, tengan una bonita tarde-noche algunos. Vamos a empezar con una oración para poner este momento en manos de Dios, que Él nos dirija, que Él redarguya corazones, que esta palabra sea como esa espada de doble filo, que penetre hasta lo más interior de nosotros, de nuestro ser, y estas palabras sean de aliento, que sean para cambiar, que sean para amar y conocer aún más a Cristo. Vamos a orar. Señor y Padre, te doy gracias por este día. Gracias, Padre hermoso, porque tu misericordia hasta aquí nos ha traído, Padre, porque tu amor está con nosotros y en nosotros. Tú, mi Dios, lo diste todo en la cruz, Padre, y en este momento te ofrecemos nuestro tiempo, nuestro oído y nuestro corazón para escuchar tu palabra y para hacerla por obra en nuestras vidas, en nuestro día a día, en cada momento, Padre, que tu palabra esté sobre nosotros y poder hacer lo que a ti te agrada, Padre. Nos ponemos en tus manos, nos disponemos, Padre, a que tú tomes el lugar. Te invitamos, Padre, en nuestros hogares. Te invitamos, Padre, en este lugar. Haz tu voluntad buena y perfecta en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como ven, el título de este mensaje es Confía, porque fiel es quien hizo la promesa. Y este versículo viene en Hebreos 10:23, el cual dice de la siguiente manera: mantengámonos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es quien hizo la promesa. Aquí vemos el amor de Dios a través de su palabra. Vemos cómo sobre todo debemos de tener la esperanza y la fe de quién es Cristo y en quién creemos, aquel que da la vida eterna. Dice, porque fiel es quien hizo la promesa. Recordemos que Dios no es hombre para mentir, no es como tú, no es como yo, que a veces prometemos y decimos, esposa, te voy a llevar a comer tal día y nunca llega esa fecha, ¿no? O hijo, te voy a comprar el carro que me pediste y nunca llega ese carro. Él no es así, Él lo que promete lo cumple, porque Él es fiel a su palabra. Recordemos que todas las cosas hechas han sido por su palabra. Entonces, así que confiemos en lo que Dios te ha prometido a ti y nos ha prometido a nosotros. Ok, teniendo en cuenta en esto, el objetivo de que tú te dispongas en este momento a escuchar este mensaje, el objetivo de que tú en tu congregación te puedas estar, ¿no?, reunido, que el objetivo de que tú abras la palabra de Dios, el objetivo de que tú ores es conocer más a Dios, que nos acerquemos, que lo busquemos con todo nuestro corazón y lo vamos a poder hallar. Ese es el objetivo principal de que en este momento tú estés escuchando este mensaje, conocer a Dios, conocer qué le gusta, también conocer qué les disgusta, ¿no? Debemos de conocerlo lo más profundo que podamos para poder ir sobre ese camino. Recordemos que Dios es soberano y su voluntad a veces es difícil de entender y de comprender. ¿Por qué? Porque a veces nuestra mente finita, nuestra mente limitada, no alcanza a ver más allá de lo terrenal, de lo momentáneo, de lo que se puede tocar, de lo que podemos ver en ese momento. O sea, nuestra mente siempre está limitada, pero la de Dios no. La de Dios siempre está más adelante. Hay cosas que Él hace y nosotros no podemos ver, pero lo está haciendo a nuestro favor. Recordemos que Dios es absoluto. Esto quiere decir que no tiene principio ni fin. Él tiene el total gobierno y control sobre las cosas. Entonces debemos de saber que por algo Dios hace las cosas. A veces es difícil comprenderlo cuando desgraciadamente
despedimos a alguien o está alguien en el hospital grave, a veces es un momento difícil, sí, pero debemos de saber que Dios tiene esa voluntad perfecta, ese poder absoluto, esa soberanía. Entonces vamos conociendo a Dios, ¿ok? Después quiero ejemplificar la vida de un cristiano con esta historia. Y esta historia empieza en un barco en alta mar. Se encuentra con una fuerte tormenta, la cual golpea con fuertes vientos esta embarcación. La lluvia cae como cascada, ¿no?, sobre de ellos. Y esto hizo que su embarcación pues se hundiera. Muchos se lanzaron tratando de salvar sus vidas. Muchos nadaron tratando de sobrevivir, pero el agua estaba muy fría, era de noche, no tenían muchas esperanzas de que pudieran sobrevivir. Pero nos encontramos a dos hombres, un padre y un hijo, que pudieron subir a un bote salvavidas, de estos barcos que tienen, barcos pequeños que tiene la embarcación para un tipo de este evento, poderlas usar. Entonces este hijo y este padre estaban en esta embarcación y el hijo empezó a remar por toda esa madrugada y por todo el día siguiente. Fue una gran distancia, fue sudor, fue sufrimiento de remar y remar y no ver tierra, ¿no? La desesperación empezaba a llegar, el desánimo empezaba a llegar a él, ¿no? Y se cansó y decidió dejar de remar. Este hijo dejó de remar y dijo a su padre: Padre, sigue remando porque estoy cansado, no puedo más, me rindo, no llegaremos a ningún lado. Esto fue lo que dijo este hijo. Y se dispuso a descansar, y el padre, con la esperanza, con la fe puesta de que con el esfuerzo iban a poder llegar a un buen lugar, poder llegar a tierra o a lo mejor a una embarcación de rescate. O sea, la esperanza estaba ahí. El padre continuó remando en la fría noche, cansado, estaba cansado ya de remar la noche. Y pedía ayuda a su hijo, porque por la edad pues él ya no podía remar y él tenía la esperanza. Pero su hijo se negó, dio la vuelta y se dispuso mejor a dormir en esa fría madrugada, muy fría madrugada. Y el padre con la esperanza seguía remando. Hasta que empezó a salir el sol, vio salir el sol y con él vio tierra. Vio tierra y su expresión fue de felicidad, fue de que la esperanza que tenía se había cumplido y gritó a su hijo: hemos llegado, nos vamos a salvar. Y su hijo, inmutado, no se movía. Y fue con él y lo trató de mover y él ya no se movía. Y se dio cuenta que había muerto por el frío. Había muerto porque la madrugada era muy fría y no pudo seguir adelante, no pudo seguir vivo en esa dificultad. Y quiero ejemplificar esta historia con la vida de un cristiano. El padre representa al verdadero cristiano, que a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades, a pesar del desánimo y el desánimo de otros, tiene la esperanza. Continúa fiel, sigue adelante, vive obediente y confiado en que iba a obtener su salvación, ¿no? Y vemos también al hijo, y lo representan aquellos cristianos que en la dificultad se cansan, dejan de amar, se rinden, dejan de remar, dejan de orar, dejan de leer la palabra, dejan todo y se alejan, se enfrían porque su espíritu se apaga. Cuando tú te vas alejando de la presencia de Dios, tu fuego, el fuego que puede avivar en tu espíritu se apaga. Entonces este hijo representa un espíritu apagado, un corazón alejado.
Y desgraciadamente estas personas son cortadas y su fin no es nada bueno, porque allí será el llanto y el crujir de dientes eterno, dice la palabra de Dios. Aquellos que no hacen la voluntad, a ellos que no siguen en la esperanza, tienen un final en este lugar donde el sufrimiento va a ser por la eternidad. Vamos a Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Este versículo habla sobre una promesa. Una promesa, y recordemos que Dios no es hombre para mentir. Debemos seguir adelante en esta promesa. Debemos confiar en esta promesa. Y quiero explicarles cómo entender las promesas de Dios. En este versículo vemos una. Dice, en donde el emisor es Dios. Jesús en este momento decía, como tenía el mensaje, pero este mensaje tenía una condición, que dice, guarda mi palabra. O sea, hay una condicionante en este versículo. Y lo segundo, a la promesa la acompaña el mensaje para el receptor, que somos nosotros, hombres y mujeres, quien está escuchando este mensaje. Para nosotros es este mensaje el cual dice, esta promesa, nunca verá muerte. Vemos el mensaje, vemos el emisor y vemos el receptor. Vemos que hay una condicionante dentro de esta palabra, la cual debemos de cumplir. Si nosotros cumplimos con guardar su palabra, nunca veremos la muerte. Está hablando de la muerte eterna. Está hablando de que después de esto sigue algo más, sigue una eternidad. Entonces nosotros debemos confiar en esto. ¿Y por qué debemos de guardar la palabra? Cuando nosotros escudriñamos y leemos la palabra, vamos ahorrando, vamos guardando en nuestro corazón, que es como el banco, vamos guardando. Y cuando hay una necesidad, vamos a recordar y vamos a poder sacar ese ahorro, vamos a poder sacar eso que nosotros guardamos y decir, yo me acuerdo que en la palabra de Dios dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Guardar la palabra. Y hay muchas promesas cuando escuchamos y leemos que dice, honra a tu padre y a tu madre y tus días serán de larga vida en esta tierra. Vemos que si honramos a nuestros padres, hay una condicionante, sí, pero si la cumplimos vamos a obtener la promesa, que es tener larga vida en esta tierra. Entonces, debemos de tener atención en el mensaje de Dios, para saber cuál es la condicionante y también para saber cuál es la promesa. Si queremos la promesa, debemos de cumplir con lo que viene atrás. ¿Ok? Entonces, eso es conocer a Dios. Estamos conociendo a Dios. La promesa de Dios es un acuerdo entre Él y el hombre. Esto recae en nuestras decisiones, porque tenemos un libre albedrío y esto nos lleva a querer obtenerlas o no. En nosotros la decisión recae si queremos el bien o si queremos el mal. Si nosotros queremos el bien, vamos a ir hacia la verdad, vamos a ir a escudriñar su palabra, a orar, a tomarnos tiempo, a saber las promesas de Dios y hacer lo posible por obtenerlas. Claro que en la voluntad de Dios, en su soberanía, Dios no nos va a dar, ya sea a corto o largo plazo. No sabemos, pero fiel es quien hizo la promesa. Quiero tomar como ejemplo la vida de Pablo. Vamos a Filipenses. Vamos a Filipenses 3, del capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta porción de palabra que escribe Pablo
esta carta que escribe a los filipenses, que está, en ese momento él está preso, está en una situación complicada, y muchas veces nosotros animamos a aquellos que están en dificultad, pero era al revés. Pablo en la dificultad animaba a la iglesia de Filipo. Wow, ¿no? Como el amor de Dios, en el momento que estés, en la situación que esté, siempre está el amor. Y nace en esta palabra. Y nace porque vemos cómo quiere animar a la iglesia y dice, yo no lo he alcanzado. Dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, él reconoce que no ha hecho lo suficiente, que él todavía le falta. Y esto es lo que debemos de preguntarnos. ¿Qué nos falta? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Estamos pasando tiempo con Dios? ¿En realidad estamos, nuestra salvación está segura? Si el día de hoy llegara por segunda vez Cristo, ¿nosotros nos iríamos con Él? Preguntarnos si ya hemos hecho lo necesario para ganarnos el reino. Yo estas palabras de Pablo las aplico a mi vida, porque aunque así no basta venir solo los domingos, no basta con orar de mañana, no basta con leer la palabra del diario, no basta con eso, debemos de hacer más, escuchar la palabra sí, pero tenemos que actuarla, tenemos que ponerla en acción. Por eso Pablo siempre decía, siempre hay algo por hacer. Y en nuestras vidas debemos de tener este pensamiento. Todavía tenemos algo que hacer. Mientras nosotros estemos aquí, tenemos un propósito. Este propósito no ha terminado. Aún no nos ha llamado Cristo. Aún tenemos algo que hacer. No sé, salvar vidas, ayudar al enfermo, orar por el enfermo. Tenemos muchas cosas por las cuales tenemos que ocuparnos. Veo algo súper padre en la vida de Pablo, que está dispuesto hasta perder su libertad. Por cuestiones del evangelio, él es preso, está encarcelado por esparcir el evangelio. Dime tú, ¿qué estás dispuesto a dar? ¿Estás dispuesto a dar tu tiempo? ¿Estás dispuesto a darlo todo, como su palabra dice? Búscame con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus... ¿Estás dispuesto a hacer eso? Y a un lado a eso, vamos a Filipenses 1:21. ¡Qué fe, qué esperanza! Quitó todo orgullo, quitó toda vanidad en esta palabra. Vamos a leerlo, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su propia vida. ¿Estás dispuesto a dar tu propia vida por seguir los pasos de Cristo, por obedecer su palabra? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Muchos ponen por encima a su familia, muchos ponen por encima a su escuela, muchos ponen por encima su situación financiera. Pero los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios que aman su palabra, que lo buscan de todo corazón, siempre ponemos a Dios por primero. Porque sabemos que si nosotros buscamos el reino, todo vendrá por añadiduría. Si Dios no está como el centro de la ecuación, nada nos saldrá bien. No tendremos un buen resultado. Tendremos que preguntarnos, confrontarnos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo mal? Y corregir. ¿Qué estoy dispuesto a dar? Y corregir. Porque la palabra de Dios es perfecta. Porque en la palabra de Dios hay promesa. Y si tú la quieres, tenemos que tomar en cuenta esto. Debemos de estar firmes pese a la circunstancia. O de la carne. Porque a veces la carne quiere el pecado. Pero sabemos que el pecado, como resultado, es la muerte eterna.
Tenemos que seguir luchando, iglesia. Tenemos que día a día luchar con esto, con las situaciones, con la carne. Tenemos que luchar porque al final de esta batalla Dios nos ha dado la victoria. Nos ha dado la eternidad. Es nuestra. Solo debemos de ir por ella. Decisiones. Nosotros debemos ir por ellas. Si queremos las promesas, debemos de ir por ellas. Si queremos la eternidad, debemos de ir por ella. Si queremos bendición para nuestros hijos, tenemos que ir por ella. Si queremos bendición para nuestra familia, tenemos que ir por ella. Si queremos esta parte, esta victoria en el área financiera, debemos de ir a por ellas. Siempre cimentados en la palabra de Dios, poniendo primero a Dios y su justicia, la cercanía, y eso nos va a traer bendición. No seamos como este pueblo de Israel que iba vagando en el desierto y de todo se quejaba. Anhelaba la carne de Egipto, anhelaba los placeres que podía darle Egipto. Preferirían seguir esclavos y salvar su vida, buscando otros dioses. Como este pueblo era infiel, sabiendo y reconociendo que Dios es todopoderoso, buscaban a otros dioses. El pueblo de Israel vio sus maravillas, trajo plagas a Egipto para que fueran liberados con poder y autoridad. Dios estaba probando a ese pueblo, qué tan fiel era, y se daba cuenta que no era así. Y como se cansó este pueblo, como fue infiel, no alcanzó la promesa. No llegó a la tierra prometida. Toda esa generación infiel, toda esa generación que reclamaba, que prefería las cosas exteriores, que prefería la carne, murió. Toda esa generación murió. No pudo ver la tierra prometida. No llegó a la meta. Nosotros tenemos que ser diferentes a ese pueblo. Ser fiel en lo poco. Ser fiel en lo mucho. Y continuar a la meta. Poder llegar a esa tierra prometida. Vamos más adelante. Vamos a Mateo. Capítulo 6, versículos del 31 al 34. Humildad. Esta palabra es humildad. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. No te afanes de esta vida. Nadie tiene la vida comprada. Mejor preocúpate por las cosas del reino, las cosas que son eternas. No desvíes tu mirada a lo que el mundo te puede ofrecer, a degustar el pecado, la carne. No veas eso, ve las promesas de Dios. No te afanéis por el día a día. Sí hay que trabajar, sí. Sí tenemos, mientras estemos aquí, Dios nos ha dado salud, nos ha dado fuerzas para trabajar y llevar el sustento a casa. No estoy diciendo que nos podemos tirar a la hamaca, no. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, sí, pero no al grado de afanarnos o de obsesionarnos por obtener las cosas. Si Dios nos la da, muchas gracias, pero si no, también gracias y gloria a Dios. Tenemos que trabajar, tenemos que seguir trabajando, pero no llegar al grado de anhelar y desear las cosas. Es esta parte la que debemos de entender. Confiar en la voluntad de Dios con humildad, con un corazón humilde, reconociendo que Dios da, pero Dios quita. Así es esto. Su soberanía está sobre todo. Delante de nosotros, como les digo, tenemos la bendición y la maldición, las decisiones que vamos a elegir.
La bendición es vivir en la palabra de Dios. Que seamos oidores y hacedores de su palabra. Y así obtendremos la vida eterna. Pero la maldición también está ahí. Si tú te apartas del camino, esto te lleva al pecado, te enfrías y te lleva a la muerte eterna. Vamos a Mateo 28, capítulo 28, versículo 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa. Guarden su palabra. Todas estas cosas que Dios nos enseña, tenemos que guardarlas. Y aquí que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay que guardar su palabra. Promesas, promesas. La palabra de Dios está llena de promesas. Debemos de entenderlas. Saber quién nos ofrece esa promesa. La voz de Dios. Saber escuchar la voz de Dios. ¿Qué trae el mensaje? Una condición. Vamos por esa condición porque pegado a esa condición viene la promesa. ¿Ok? Hermanos, en este mensaje, en esta plática, en esta charla, es tiempo de analizar las cosas, es tiempo de ver, preguntarnos, confrontarnos, ¿qué queremos? ¿Queremos la bendición o queremos la maldición? ¿Queremos las promesas o queremos lo que Dios nos ofrece? ¿Queremos lo eterno o queremos lo temporal? ¿Queremos lo infinito o queremos lo finito? Lo que se termina, lo que se acaba. ¿Qué prefieres? No rechaces las promesas de Dios. En ti está el creer, en ti está el obedecer y en ti está el permanecer. Y si tú crees en Cristo, serás salvo tú y tu casa, promesa. Si tú crees en estas palabras, si quieres darle un giro a tu vida, dejar el pecado y andar en justicia y en verdad, tenemos que tomar decisiones. No permitas que estas decisiones y tu duro corazón te alejen de la promesa de Dios y no te permita gozar de lo que Dios te ha prometido. A veces Dios tiene la promesa, Dios tiene el regalo, pero nosotros no vamos a Él. No queremos las promesas y preferimos estar aquí, muertos en vida, sin su palabra, sin su espíritu. Entonces no permitas que estas decisiones te alejen. Debemos de confiar en su soberanía. Recordemos cómo sus hijos amados, en cualquier circunstancia, Él nos va a ayudar. Pablo, en esta carta que les comentaba, Filipenses, confiaba fielmente en Dios, confiaba en quién era su Padre, confiaba que Él podía hacer, para Él no había nada imposible. Debemos de tomar estos ejemplos de fe, de esperanza, de seguir adelante, porque Dios nos ha dado la victoria. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dejemos de confiar en nosotros, dejemos de confiar en nuestras fuerzas, confiemos en el Señor. Confiemos en su promesa. Debemos de estar gozosos en cualquiera de nuestras circunstancias, orando en todo tiempo, dando gracias porque esta es la voluntad de Dios buena y perfecta. Yo he pasado por momentos difíciles. Yo sé que tú también los estás pasando. Y si no, gloria a Dios. Pero debemos de estar gozosos, seguir orando, porque fiel es quien hizo la promesa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Porque el justo clama y el Señor escucha y nos librará de todas nuestras angustias. Así dice el Señor. El Señor te dice hoy, bástate mi gracia. Hebreos 10:23.
mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es quien hizo la promesa. Vamos a cerrar con una oración. Dios y Padre, gracias. Gracias por esta palabra que la guardamos en nuestro corazón. Padre bendito, guía nuestros pasos. Danos fuerzas, Padre, para seguir adelante. Mi Dios, que si esta es una prueba, que nosotros podamos salir victoriosos porque tú estás delante de nosotros, Padre, luchando la batalla por nosotros. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales que quieren venir a derrotar, mi Dios, quieren venirnos a lastimar, pero tú eres todopoderoso. En ti confiamos y en ti esperamos día a día. Quita todo orgullo, Padre. Haz un corazón humilde de cada uno de nosotros. Reconocer, Padre, tu soberanía. Reconocer tu amor, Padre. Y poder entender las situaciones que estamos pasando. Padre bendito, ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de cada persona que necesita. Que te necesita, Padre. Síguenos ayudando, Padre. Guárdanos de todo mal. Y bendice nuestro camino. Y bendice nuestras decisiones. Nos ponemos en tus manos, Padre bendito, día a día. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia.